Hola gente, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de Neptuno en la octava casa, en nuestro periplo por las diferentes casas acompañando al planeta Neptuno. La octava casa, como sabéis, bueno, tiene mala fama, ¿no? Que si es la casa del sexo, de la muerte, de las pérdidas, de los recursos de los demás y no nuestros. Entonces, bueno, pues tiene esta inmerecidísima mala fama porque es una casa, es un área de experiencia tan necesaria o más que las demás dentro de lo que es nuestro ámbito de experiencia. La casa 8 es la casa de la substancia. Recordad que la casa 2 y la casa 8 son casas de la substancia. La casa 2 es la sustancia material de la que está hecho el mundo, las cosas con las que trabajamos, las cosas que comemos, nosotros mismos, es la casa 2, la materia, signo de Tauro. La casa 8 es la materia psíquica, es la materia que de alguna manera apuntala, sostiene a la materia, a la sustancia material, es la que está debajo de ella, es la que le da energía de alguna manera, es lo que queda cuando desaparece la sustancia material y por eso está asociada a la muerte también, es lo que queda después de la muerte de lo material, de la desaparición de lo material. Y por eso, pues también representa, por ejemplo, el dinero, porque es la transformación de bienes materiales, en dinero, la transformación de propiedades físicas, tangibles, de bienes raíces, por ejemplo, en bienes financieros, ¿no? Esto es la casa 8. Los planetas en la casa 8 se expresan un poco como si fuesen fuerzas psíquicas, casi que los daimons de los griegos, los demonios, que vienen de una especie de dimensión oculta, de una dimensión subterránea y que realmente su objeto, el objeto de los planetas en la casa 8, es promover la transformación profunda de la vida. Lo que sucede, y por eso también la casa 8 se asocia al deseo de muerte, ¿no? al death wish. ¿Pero qué es el death wish? El death wish, la pulsión de muerte, el deseo de muerte, es realmente un rechazo instintivo de la vida, precisamente de la vida que vehicula la casa 8, de los procesos de transformación profunda de la vida. A veces estos procesos nos dan tanto miedo porque nos hacen perder, lógicamente, nuestro status quo, nuestra seguridad, nos hacen perder la sensación de continuidad, nos hacen perder la sensación de control de nuestro ego. Y nos dan tanto miedo que preferimos la muerte. El deseo de muerte, la pulsión de muerte, no es más que la negación de estos procesos de la casa 8, ¿no? que es la necesidad de transformación profunda para que la vida pueda seguir. O sea que esta connotación de muerte de la casa 8 sí que la tiene, pero es por negación de estos procesos profundos de transformación, ¿no? Bueno, entonces tenemos lógicamente que estudiar a Neptuno en este contexto de la casa 8. Los planetas, cualquier planeta en la casa 8, anuncian una especie de la necesidad de muerte a ciertos aspectos de nuestras vidas, la necesidad de crear una nueva vida, una nueva dinámica. Y los planetas en la casa 8 nos van a mostrar cómo gestionamos estas crisis. Neptuno en la casa 8, pues lógicamente el Redentor, Neptuno es el Redentor, pues aparece con la cara de la muerte, frecuentemente por drogas y por abuso de sustancias en general. ¿Por qué es así en algunos casos? No os asustéis, no os estoy diciendo que los que tengáis Neptuno en la casa 8 vais a morir por abuso de drogas, pero es cierto que frente a Neptuno en la casa 8 lo que hace es, frente a esta necesidad de transformación profunda, de cambio profundo, de romper con los apegos, de dejar detrás lo conocido, de reconocer que el ego, el control del ego típico de la casa 2 desaparece, pues Neptuno la solución que le da es el escape.
la huida. Y, lógicamente, la huida neptuniana ya sabemos que muchas veces se presenta en forma de adicción, ¿no? Bien, pero es una huida, digamos, desesperada. Realmente Neptuno en la casa 8 lo que nos indica, si nos lo tomamos como tenemos que tomárnoslo, es la necesidad de una limpieza a fondo, de digamos, un tsunami que nos limpie a fondo de las excrescencias del ego y que implique la liberación de los antiguos apegos que obstruyen nuestro alma, obstruyen nuestra psique, ¿no? Bien, la casa 8, los que tengáis una casa 8 poblada, sabéis que vuestras vidas son cualquier cosa menos estables, menos continuas. La casa 8 representa el cambio de piel de la serpiente, es el cambio de muda, el dejar el antiguo yo detrás, ¿no? Neptuno en esta casa, con Neptuno en esta casa, la salvación, porque Neptuno es también la redención, es la salvación, nos llegará a través de las crisis. Los planetas en la casa 8 pues nos indican cómo reaccionamos frente a estas crisis profundas. Y Neptuno, de alguna manera, nos puede ayudar, digamos, en el lado positivo de Neptuno, cuando Neptuno no nos, digamos, induce a huir, a escapar de esas crisis, sino a enfrentarla. ¿Cómo nos puede ayudar Neptuno? Pues a través, digamos, de la trascendencia, a través de la limpieza total, la redención. Vemos la crisis, de alguna manera, como una oportunidad de redimirnos, de dejar detrás todo lo que ya no es necesario, ¿no? Neptuno, si lo tomamos en el lado oscuro, pues nos tenderá frente a una crisis, porque no olvidéis, casa 8 igual a crisis, frente a las crisis, Neptuno en la casa 8, en su faceta negativa, pues nos tenderá a aislarnos, a encarcelarnos, a sentirnos desvalidos, ¿no? Como respuesta a estas crisis, ¿no? Entonces, porque lógicamente con Neptuno en la casa 8, ¿qué sentimos cuando una crisis llega, ¿no? Cuando este Neptuno en la casa 8 está activado pues por un tránsito de Plutón o de Urano o del mismo Neptuno? Pues sentimos que de alguna manera nos expulsan del paraíso, Neptuno es el paraíso, de nuestras vidas controladas y continuas, de nuestras vidas de alguna manera cerradas por nuestros egos, el ego que se ha formado en la casa 2 que le da al ego la facultad de controlar su vida, porque controla su materia, controla su materialidad. Esta es la casa 2. Controlamos lo que somos físicamente, materialmente, y también podemos, digamos, alimentar a nuestro yo material a través de la adquisición de recursos, de la administración de recursos. La casa 8 es la opuesta de la casa 2. La casa 8 nos está diciendo ya no puedes controlar quizás puedes controlar tu realidad material, pero no tu realidad psíquica. Tu realidad psíquica está sujeta a fuerzas mucho más profundas, más intensas, más invisibles, más sutiles, ¿no? Y entonces, claro, Neptuno, que ve que este paraíso de continuidad, de estabilidad, de control se va al garete, pues, ¿qué hace? Pues intenta volver al estado de fusión permanente, de huida de lo cotidiano, y sobre todo cuando lo cotidiano es la crisis, ¿no? Y esto, claro, puede ser autodestructivo, como toda huida, ¿no? Bueno, la sexualidad, porque claro, hablar de la casa 8 y no hablar de la sexualidad, pues sí, ¿por qué la casa 8 es también la casa de la sexualidad? Es una manifestación más de la casa 8. La sexualidad se refleja por la casa 8 porque es un proceso de pérdida, lógicamente, de autonomía, de control, de libertad. En el sexo nos sentimos controlados, nos sentimos poseídos, penetradas, etcétera, por alguien, y el yo consciente pues pierde su poder sobre nosotros. El poder ya está entre el yo y el otro, está como oscilando entre lo que soy yo y lo que es el otro. Las barreras del ego se diluyen, ¿no? Y la autonomía adquirida en la casa 2 desaparece. A través de las relaciones de pareja de la casa 8, que son relaciones íntimas, profundas, transformadoras, somos nosotros mismos
y al mismo tiempo dejamos de serlo. Con Neptuno en la casa 8, esta forma de perdernos en el otro puede ser dos cosas. Puede llegar a ser adictiva, porque esta pérdida en el otro, la pequeña muerte en el otro y esta falta de control nos puede conducir de alguna manera a la gran muerte de Neptuno. Podemos de alguna manera arrastrar lo que es la vida sexual, la fusión en el otro, hacia la gran muerte. Podemos perdernos totalmente a través de una adicción, por ejemplo, al sexo, a la promiscuidad sexual, etcétera, etcétera. Y puede tener efecto contrario, porque Neptuno aquí en la casa 8 nos puede indicar nuestra desvalidez, nuestra vulnerabilidad frente a la fusión, a la pérdida de límites, a la pérdida de control que es el sexo, y nos puede hacer replegarnos sobre nosotros mismos y hacernos renunciar al sexo, o salir con personas que de alguna manera pues no les gusta el sexo o se niegan al sexo, para evitar este tipo de peligros. Se pueden dar los tipos de reacciones, ¿no? Con Neptuno en la casa 8 lo más frecuente es que la intimidad física se vea como un alivio a esta sensación de soledad, de alienamiento y de aislamiento típicas de Neptuno, el encarcelamiento neptuniano, la fusión, la pérdida de uno en el otro de la casa 8 puede ser de alguna manera un alivio para esta sensación de aislamiento de Neptuno, y por lo tanto se puede acabar convirtiendo lógicamente en una adicción, en un escape a los problemas que estamos viviendo en otras áreas de nuestra vida o a las crisis, ¿no? También el carácter un poco indefinido, variable, vaporoso de Neptuno, que nos hace ver la vida como a través de un velo, puede dar problemas de identidad sexual, en el sentido de no saber muy bien qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos, qué es lo que somos sexualmente, ¿no? Sobre todo con aspectos de tensión, de Marte o de Saturno, ¿no? Y también nos puede hacer los eternos descontentos, no estar nunca contentos con lo que uno tiene, ¿no? Desear siempre a la persona a la que no se tiene, ¿no? Y esto pues puede ser lógicamente también una incitación a la promiscuidad. Bien, vamos a hablar ya en positivo de Neptuno en esta posición, en la casa 8. Bueno, ya hemos dicho que Neptuno puede ser excelente en esta posición porque nos da la capacidad de trascender, de vivir las crisis como una oportunidad de redimirnos, de cambiarnos profundamente, de sanarnos, ¿no? Y también cuando uno habla de la casa 8 como la casa de los recursos de los demás, con Neptuno en la casa 8 realmente la satisfacción, el camino, digamos, más positivo, más constructivo de Neptuno en la casa 8 es que no es que nos ayude a aumentar los recursos del otro, de los otros, sino que nos ayuda a enseñarles a los demás a cultivar sus propios recursos. Es decir, en vez de darles un pescado, un pez, les enseñamos a pescar, ¿no? Este es el don, el regalo de Neptuno en la casa 8 que nos enseña a enseñar a la gente a pescar, ¿no? También Neptuno en todas las casas de agua hay que tener en cuenta que nos hace muy sensibles a las influencias subterráneas, ocultas, a los sentimientos que están flotando por ahí en la atmósfera. Nos hace ser muy sutiles, muy abiertos a estos, digamos, submundos, ¿no? Bien, esta capacidad también de Neptuno en la casa 8 para un placer casi extático, para el éxtasis sexual, ¿no? El éxtasis amoroso también de alguna manera, pero también puede darse, como os he dicho antes, su lado negativo, que es el rechazo al sexo por la vulnerabilidad en las relaciones personales, ¿no? Para terminar, el peligro de Neptuno en la casa 8 está en tratar de hacernos olvidar, de hacernos escapar a las fuerzas de transformación que llevamos dentro, a las crisis que nosotros mismos estamos provocando o que la vida provoca en nuestro transcurso vital, ¿no? Y entonces este puede ser un riesgo. El otro riesgo opuesto es el identificarnos totalmente con estas fuerzas de transformación y acabar con nuestro ego, digamos, que se ha ido por el desagüe,
¿no? Como de costumbre, como siempre, la virtud está en el medio. La virtud está en optar por la vida en vez de optar por la muerte. Y Neptuno en esta posición puede ser un excelente maestro de los misterios de nuestros procesos psíquicos profundos, de la necesidad de crisis, de la necesidad de cambio, de la necesidad de transformación profunda, de la redención a través de la transformación profunda. Neptuno en la casa 8 puede ser un fantástico guía espiritual al mundo de nuestros sueños y de nuestras fantasías. Nos puede ayudar a interpretar, a ver las claves de la necesidad de transformación profunda en nuestros sueños y, de nuevo, en nuestras fantasías, en lo que vivimos todavía, en ese mundo que está entre el sueño y la vigilia. Una posición difícil, como todas las posiciones de Neptuno, pero una posición también llena de oportunidades para quien quiera aprovecharlas. Un abrazo, hasta pronto.